Dios les bendiga a todos. Qué bueno que pudiste venir. Dios quiere hablarnos en esta mañana, quiere enseñarnos a todos el camino del amor. El día de hoy vamos a continuar este ciclo de enseñanzas relacionado con el amor. Y mira, querido, no hay nada más importante que tengamos que aprender de Dios que el amor. Si decimos que somos cristianos y no sabemos amar, realmente no conocemos a Dios, es lo que dice la palabra. Muy importante es aprender el camino del amor. Algo que es igual de importante entender es que el amor que Dios enseña es un amor muy diferente al amor que enseña este mundo. Vamos a ir estudiándolo semana a semana, si tú quieres despacio. Necesitamos entender el amor al que Dios nos está llamando. Vamos a abrir la Escritura. Hoy vamos a tocar un pasaje más relacionado con el amor. Uno que es muy importante comprender. Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición en esta mañana. Padre amado, enséñanos a amar, Señor. Enséñanos el camino del amor, amado Padre. Enséñanos con tu ejemplo, Señor. Enséñanos con tu palabra, Dios. Que tu buen espíritu alumbre nuestros corazones, Señor. Y que tu buen espíritu nos conduzca por ese camino del amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. El texto que leíamos hace un momento nos está en un pasaje de la Escritura, en donde uno de los discípulos del Señor, una persona que había convivido con él, pues varios momentos, varios días, meses, de hecho 3 años, el apóstol Pedro se acerca al Señor Jesús y le hace una pregunta muy interesante. El apóstol Pedro no tenía dudas de si existía el cielo o existía el infierno, o si Jesús sanaba enfermos, o si Jesucristo venía a dar la vida por nosotros. La duda que el apóstol Pedro tenía era una duda que estaba relacionada con el verdadero amor, con el amor al que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, con el amor al que Dios quiere que tú aprendas, querido amigo. Le hace una pregunta que brota de su corazón, brota de su falta de amor, brota de su impaciencia. La pregunta, si la quieres volver a poner, Mateo 18, versículo 21, es: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sabes de qué surge esa pregunta, querido amigo? En los tiempos de Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos, había roces entre los discípulos. Había torpezas entre los discípulos. En alguna ocasión a alguno se le ocurrió acercarse a solas a Jesús y le dijo, junto con su mamá, y le dijo: Señor, yo quiero que cuando esté en tu reino... Su mamá le dijo: mira, que mis 2 hijos se sienten a tu derecha, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y eso ofendió mucho a los demás. Mientras ellos platicaban, mientras ellos convivían, había torpezas, había faltas, había situaciones.
Y la pregunta que Pedro hace a Jesús es: ¿hasta dónde tiene que llegar mi paciencia, Señor, con mi prójimo? Querido, la vida no es de color de rosa. En la vida, cuando te casas, cuando formas una familia, hay situaciones que son difíciles. El carácter de la otra persona puede llegar a chocar con tu propio carácter y puede haber cosas que te ofendan. Cuando trabajas en esta vida, estás en un trabajo, convives con la gente afuera, puede haber diferentes formas de hacer las cosas o puede haber injusticias y puede haber ofensas. Cuando estás en donde quiera que estés y convives con seres humanos y te chocas con un carácter que es diferente al tuyo, o una forma de ser o de pensar que es diferente a la tuya, o quizá con una persona que es abusiva, llamémoslo así, o que no tiene cuidado de lo que a ti te preocupa, puede haber ofensas. Y por eso Pedro hace esa pregunta. Porque cuando hay ofensas, cuando los seres humanos somos ofendidos, cuando los seres humanos recibimos algo que nos lastima, bueno, obviamente eso nos afecta, ¿verdad? Nos afecta cuando mi esposa me habla mal, o me falta el respeto, o mi esposo me levanta la voz, o mi esposo llegó a las 12 de la noche y no me dijo ni por qué llegó a esa hora. Eso me ofende, me lastima. Cuando convivo con mi jefe y es injusto, o me encarga más cosas de las que puedo yo hacer, y no se fija que no puedo hacer más, de repente las cosas me ofenden. O cuando presté un dinero y no me lo devolvieron, o se tardaron en devolvérmelo. Esas cosas ofenden, lastiman, pero quiero decirte algo: si las personas no sabemos manejar esas ofensas, corremos el grave riesgo de, lejos de aprender a amar, meter nuestra vida en un gran problema. Y Jesucristo es una de las cosas que vino a enseñarnos, y una de las cosas que abarca el amor es la capacidad para perdonar, la capacidad para pasar por alto las faltas, la capacidad para poder convivir con una persona, soportándola, amándola, sirviéndola, a pesar de que tenga defectos. ¿Cuántas personas no quieren que te soporten con todos tus defectos, verdad? ¿Cuántas personas no quisieran que les tengan un poco de paciencia, verdad? Bien. Dios nos enseña a tenerle paciencia a nuestro prójimo. El tema de esta mañana está relacionado con el perdón, pero directamente con el amor, y te lo voy a explicar desde dos puntos de vista. Voy a explicarte la actitud correcta que enseña la Biblia y cómo es perdonar, pero voy a hablarte de un gran peligro que tiene que ver, o que te va a impedir que tú puedas amar. Y si tú en esta mañana no aprendes esta gran lección de la que vamos a estar hablando, o la pasas por alto, no importa que tú sepas que el amor es benigno, jamás vas a poder ser benigno. No importa que tú sepas que el amor es sufrido, jamás vas a poder ser sufrido. ¿Por qué? Porque el obstáculo del que vamos a hablar en esta mañana es un obstáculo que destruye vidas, que destruye relaciones, que destruye iglesias, que destruye a las personas. Vamos a hablar del rencor. Primera de Corintios 13, versículos 4 y versículo 5. Es un pasaje que hemos estado viendo en las semanas anteriores y lo vamos a estar retomando. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita como lo vimos la semana pasada, no guarda rencor. Y algunos se preguntará: oye, ¿y el hermano por qué se saltó todos los anteriores y se fue a no se irrita y no guarda rencor cuando es sufrido, es benigno?
Amigo, querido hermano, si no aprendemos qué nos obstruye a amar, jamás vas a poder tú tener un amor benigno, un amor que soporte, un amor que sea sufrido. Jamás va a suceder. Por más que te lo sepas, te lo repitas, te lo puedas repetir 1000 veces. Necesario es que quites obstáculos en tu vida. Y dice el pasaje que el amor no guarda rencor. Y quiero empezar esta mañana por explicarte esa figura que utiliza la Biblia, porque la palabra que tú ves en ese pasaje donde dice no guarda rencor, es una figura especial que si tú la entiendes en esta mañana quizá puedas aprender a perdonar. La palabra rencor que aparece en la Escritura es la palabra, nuestra traducción no es del todo fiel, te lo voy a decir así. El original griego dice no guarda maldad. Dice no guarda, la palabra original es kakos. Kakos es maldad. La traducción inglesa de la Biblia, la versión King James, es la palabra, la traducen evil o evil, que es maldad. No guarda maldad. Una persona que ama no guarda maldad. Y la figura es la siguiente. La Biblia utiliza en muchos pasajes que nuestra vida es un depósito. Lo utiliza como que nuestra vida es la morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice que podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero también en algunos pasajes, en personas que pensaron mal o que actuaron mal, la Biblia dice, ¿cómo llenó Satanás tu corazón? Utiliza esa figura para decir que en nuestra vida, nuestro corazón puede ser un recipiente en el cual se guardan cosas buenas o cosas malas. Cosas que son benéficas o cosas que son muy perjudiciales. ¿Sí? Tú puedes tener un vaso cristalino, un vaso transparente de cristal, y en ese vaso de cristal puedes poner agua purificada y te contiene esa agua purificada. Pero ese mismo vaso de cristal le puedes poner agua pantanosa, agua encharcada, y te contiene el agua pantanosa y agua encharcada. Y tú te puedes tomar ambas, y una te va a hacer mucho bien y otra te va a hacer mucho mal. La Escritura nos dice que quien ama no guarda maldad. No guarda maldad. Y cuando hay ofensas, querido, cuando hay ofensas, cuando hay situaciones que nos ponen en una situación de sentirnos ofendidos con alguien por algo que nos hicieran, sea justo o sea injusto, la Biblia exalta la característica del corazón que no guarda cosas malas. Rencor es una idea correcta. El rencor es eso, guardar maldad, guardar malos pensamientos, guardar recuerdos de cosas que me hicieron, que me lastiman, que ahí las tengo, que me dañan, y como vamos a ver, es una situación muy dañina, y si no se puede quitar de tu vida, si tú no la puedes quitar, Dios sabe que la puedes quitar, pero si tú decides no quitarla, jamás vas a amar, jamás lo vas a hacer. Importante es entonces esto. Ahora, quiero pasar primero a un punto que es importante. Jesucristo es nuestro ejemplo, amén. Jesucristo es el que nos puso el camino a seguir, el molde a alcanzar. Si a algo aspiramos en esta vida es a seguir sus pasos. La Escritura dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si en algo Jesucristo nos puso ejemplo, es en no guardar resentimientos, en no guardar nada cuando era ofendido. Primera de Pedro 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó Cristo? El ejemplo que nos dejó Cristo dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es su ejemplo. Y si tú revisas la Escritura, tú puedes ver a un Señor que padeció muchas injusticias, que trató con mucha gente, que se rozó con muchísimas personas, que fue ofendido. Tú podrás decir, pues sí, efectivamente fue despreciado por los fariseos. Esa es una manera muy sencilla de ver las ofensas que Jesús recibió. Efectivamente fue despreciado por los fariseos, fue llevado a la cruz, fue también burlado por los mismos soldados, lo escarnecieron, lo golpearon. Pero no solo eso, dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hubo otra clase de ofensas que padeció el Señor Jesús. Vino a hacerle el bien a la gente y la gente no quiso recibirle. Muchas personas a las que Él amó, a las que Él sanó, al final de cuentas le dieron la espalda. Al final de cuentas gritaron crucifícale, o simple y sencillamente se quedaron callados cuando Él estaba padeciendo y cuando Él tuvo necesidad. Esas también son ofensas. Fue ofendido por sus mismos discípulos, por su incredulidad, por su dureza de corazón, por sus roces que tenían entre ellos, porque no habían madurado mientras Él estaba en esta tierra, porque no se amaban. Todas esas cosas lo ofendieron. Si tú recuerdas lo mal que lo trataron, cómo lo despreciaron. De hecho, Isaías dice que fue despreciado y fue humillado, fue menospreciado y tenido en nada. Pero aquí lo importante es esto. El mismo Isaías destaca cuál fue su actitud. Como oveja fue llevado al matadero. Siempre perdonó. Siempre perdonó. No importando qué grande y cuán intensa sea la falta, qué tan duro le hayan golpeado su rostro, qué tan fuerte le hayan golpeado su espalda, o qué tan sutil haya sido el desprecio o el menosprecio que haya recibido, en todos los casos, perdonó. De todas las formas. Alguien puede levantar la mano aquí y decir, es que a mí me han ofendido más que al Señor Jesucristo. Porque si tú consideras que son pocas las ofensas que están registradas en la Escritura, quizá te puedes poner un poquito a pensar en el gran pecado de la humanidad. Todos los días que la gente peca, todos los días que la gente miente, todos los días que la gente se pelea, se desprecia, son muchas las ofensas que se le hacen a Dios. Y sin embargo la Biblia siempre nos enseña que Dios está dispuesto a perdonar, ¿verdad? En todos los casos Dios está dispuesto a perdonar. Y Él puede perdonar a un mentiroso, pero puede perdonar también a algún asesino. Puede perdonar a una persona que es deshonesta en sus tratos, que robó, pero también puede perdonar inclusive a un violador de niños. Eso no quiere decir que lo va a sacar de la cárcel, ¿verdad? Pero sí quiere decir que si se arrepiente, Dios le perdona. O sea, ¿de qué tamaño es el corazón de Dios? Es muy grande. Jesucristo es el ejemplo a seguir. Obviamente perdona las faltas grandes, pero también perdona los detallitos. Alguna vez se dio por ofendido cuando sus discípulos, tomando la obra de Dios en la ligera, fueron ahí a querer echar fuera un demonio sin orar bien. Se ofendió y dijo, generación incrédula y perversa. Pero los perdonó, después estuvo orando y le lavó los pies, ¿sí o no? Su actitud siempre era de perdonar. Y lo mismo perdonaba al que le ofendía mucho que al que le ofendía poco. A todos los perdonaba. Al que le ofendía con toda intención y a quien le ofendía sin ninguna intención.
porque a lo mejor sus discípulos no tenían la intención como tal de ofenderlo. ¿Me entiendes? Ok. Su actitud y su oración siempre era esta. Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración es particularmente importante porque Él estaba en una cruz. Él acababa de haber sido golpeado, haber sido escupido, haber sido lastimado en todos los aspectos. Se habían burlado de Él, habían agarrado sus ropas, se habían burlado. Yo te pregunto algo, ¿de verdad no sabían lo que hacían? ¿O Jesús estuvo dispuesto a perdonar lo que le hicieron con toda intención? Jesús sabía que lo hicieron a propósito. Jesús sabía que lo querían quitar del medio. Jesús sabía que la maldad que había en sus corazones era muchísima. Sin embargo, Él estuvo a decir, en sus últimas palabras es: Señor, perdónalos. Yo los perdono, perdónalos tú, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué? La palabra nos enseña que hubo un hombre llamado Esteban, que aprendió muy bien esto del Señor. Un día le estaba predicando a unas personas, las personas lo despreciaron y lo empezaron a apedrear. Y murió apedreado. Y sus últimas palabras fueron: Padre o Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La actitud que Dios nos enseña, querido, es que no importa cuán grande pueda ser la ofensa que nos hagan, nuestro deber es siempre perdonar, siempre olvidar. En ningún motivo o que ninguna situación nos dé ocasión de guardar rencor. Ese es el camino del amor. Colosenses 3, versículos 12 y versículo 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es el estándar del amor que Jesús enseñó? Un estándar que debemos de aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. No solo en la iglesia, no solo con tus hermanos en Cristo, sino, como lo vamos a ver más adelante, con aquellas personas que te ofenden, con aquellas personas que quizás sí tienen la intención de dañarte. En todos los casos la Biblia nos dice en el versículo 13 que nos soportemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros. Y si tuviéramos queja contra alguien, ok, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonemos. Ese es el estándar. Ese es el camino del amor. ¿Sabes por qué los matrimonios se destruyen? Porque no se perdonan. ¿Sabes por qué se acaban las amistades? Porque llega un momento en que se dejan de perdonar y ya no se soportan. ¿Sabes por qué la gente se pelea o pierde el control? Porque ya no aguanta a la otra persona. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el corazón, el alma, que es un receptáculo, que es un recipiente, en lugar de perdonar y de olvidar las ofensas, empieza a guardar y a guardar y a guardar y a guardar y a guardar, hasta que llega un momento en que ya no aguanta, en que ya no quiere. No perdonar hace muchísimo daño, hace muchísimo daño. La Biblia no nos está diciendo que el que te ofendió tenga la razón, sino más bien la Biblia nos dice: tenga o no tenga la razón quien te ofendió, aprende a perdonar, aprende a olvidar lo que te hacen.
El amor, eso es lo que enseña. Primera de Pedro 4, versículo número 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El que ama, perdona. El que ama, dice aquí que es un pasaje que vimos hace 2 semanas y te lo repito. El amor cubrirá multitud de pecados. Quien ama, sabe perdonar. Quien ama, sabe soportar a una persona que tiene mal carácter. Quien ama, sabe soportar las torpezas de los que lo rodean. Quien ama, sabe soportar aún las cosas que se le hacen a propósito. Y la figura es, el amor cubrirá, tapará, esconderá, borrará multitud de pecados. Fíjate que el amor de Cristo nos enseña que Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras faltas, ¿verdad? Isaías, si tú lees Isaías en tu casa, te encargo de tarea que lo leas. Fíjate lo que dice Isaías. Dios nos llama a que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que escojamos sus caminos. Y dice, y si tus pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No me voy a acordar de ellos. No pasó nada, con tal de que te vuelvas a mí, ¿verdad? Ese es el ejemplo que Dios pone. Quien ama, quien aprende de Cristo, pasa por alto los pecados de los demás. No quiere decir que no haya cosas que corregir. No quiere decir que sea una persona que no tenga que aplicar cierta justicia. Te estoy hablando de lo que sucede aquí, de lo que sucede en el corazón. El que ama siempre está dispuesto a perdonar y a olvidar. Ahora, ese es el estándar que Cristo puso. Una persona que vive perdonando todos los días, que es ofendida, que es despreciada, a lo mejor tú haces algo por alguien y no lo menosprecia y te ofende, pero perdonas, es una persona que está siguiendo el camino de Cristo. Una persona que tiene un marido difícil de soportar, o un papá o una mamá difíciles de soportar, porque ¿verdad que los hay? Por supuesto que los hay. Por supuesto que hay padres que no conocen a Dios y que son muy difíciles de soportar y que todos los días están sembrando en el corazón de sus hijos amarguras y resentimientos. Todos los días. Son muy buenos sembradores, sembradores de maldiciones en los corazones de sus hijos. Todos los días hay. Pero aquella persona que vive perdonando todos los días es aquella persona que está siguiendo los pasos de Jesús. Ahora, quiero hablarte del gran problema de no perdonar. Yo te decía, ¿por qué me salté? El amor es benigno, el amor es sufrido. Te voy a explicar por qué me lo salté a continuación. Es imposible amar. Es imposible amar si tu corazón guarda resentimientos. Es imposible. Así como, mira, si tú entiendes esta lógica, si nuestra vida y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar que no sea santo, ¿verdad? Amén. No puede habitar en un lugar que no sea santo. Es imposible. Por más que la gente se engañe y que hable lenguas y que simule profecías y que haga tontería y media, como lo hacen en algunos grupos, el Espíritu Santo no puede habitar donde el lugar no está santo. Bien. No puede haber amor donde hay odio. No puede haber amor donde hay resentimientos. Donde una persona guarda resentimientos y parece que hay amor, ese amor es un amor simulado, es un amor artificial, es un amor como el de este mundo. En este mundo tú puedes ver a las personas que se aborrecen, pero se dan un beso y se tiran el beso al aire, ¿verdad?
Avientan un beso al aire para que todos vean que se besaron. Fulanito y fulanita que se aborrecen, salen en público delante de todos y se abrazan, para que vean que no hay rencillas cuando todo el mundo sabe que se aborrecen. Porque este se metió con la mujer de aquel o viceversa, o aquel habló de aquella y todos saben que no se aguantan. Sin embargo, el amor que profesa este mundo es un amor hipócrita. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, la Biblia nos enseña a que el amor sea sin fingimiento. Si tú quieres amar de verdad y como Dios quiere, tendrás que aprender a amar con toda sinceridad, de corazón. El verdadero amor viene de un corazón limpio. Y Dios pone amor en un corazón limpio. Es imposible que Dios ponga amor en un corazón que no está limpio. Te vuelvo a poner el ejemplo que te dije hace rato del vaso. Es más, mira, te voy a poner este ejemplo. Aquí tienes un receptáculo o un receptor de agua. Tiene agua limpia. ¿Te parecería que yo le quite la mitad y le ponga mitad agua pantanosa y mitad agua limpia? Te la ofrezco, ¿te la tomas? La mitad está limpia y la mitad está sucia. Pues tómate la mitad, ¿no? Ya se revolvió. De igual manera. Ok. Tú no puedes tener amor y tener odio en el corazón. No se puede. Ni Dios lo va a poner, ni tu vida va a tener bendiciones. Hasta que tú no aprendas a sacar todas las cosas malas que hay en tu corazón. El amor no guarda maldad. Perdona siempre. Algunos pasajes importantes a entender. Pasaje que veíamos la semana pasada que es de suma importancia. Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, mirad bien, pon muchísima atención. Pon atención. Nos da dos razones. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate nada más, por ese rencorcito ahí, porque no se te olvidó reconciliarte con tu hermano, porque ahí traes la queja en el corazón. Por este simple hecho puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios si no la cuidas bien. ¿Qué es la gracia de Dios? Su ayuda, su favor. Dios ya no está contigo. ¿Puede estar o no puede estar? Y va a decir, yo no estoy contigo hasta que te reconcilies con tu prójimo. Así de sencillo. Yo no respondo tus oraciones hasta que tú no te reconcilies con tu prójimo. Eso puede suceder. De hecho, déjame platicarte la historia de una señora que había tomado su decisión de ser cristiana. Ya tenía algunos años de ser cristiana, era una persona de dinero y ayudaba a la gente, ayudaba a los pobres, a los necesitados, pero un día estaba un predicador en una casa, sentado con la gente, enseñándoles la palabra de Dios, y se sinceró, de plano se sinceró y le dijo, hermano, hace 10 años que no puedo orar, hace 10 años que leo la Biblia y no entiendo nada. Hace 10 años que estoy comenzando a orar el Padre Nuestro y no lo termino. No hay nada de gracia de Dios en mi vida. Y sí, ayudo a mucha gente, hago misericordia, doy dinero, traigo gente a que escuche la palabra, pero estoy en mi casa y me siento sola. ¿Sabe la razón?, le preguntaba el predicador. La verdad sí. Mi esposo me fue infiel. Para mí ha sido imposible perdonar ese asunto. No puedo perdonarlo ni a él ni a esa persona. Y le dice, oye, le pregunta el predicador a ella, ¿tú amas a Cristo? Sí, por supuesto que lo amo. Yo sé que para ti será muy difícil perdonar a esa persona por ser ella, pero ¿y si la perdonas por amor a Cristo?
Y la mujer entendió y dijo, tienes razón. Tienes razón. Por amor a Cristo la voy a perdonar. Querido, pero como este ejemplo que te puse de manera sencilla, así se ha repetido eso en la vida. Ya no te digo de personas que, querido amigo, que están viniendo a escuchar la palabra de Dios, quizá por primera ocasión, y nos da mucho gusto que vengas. Le sucede a cristianos que tienen un roce con su prójimo y que no tienen los pantalones para ir con Dios y decirle, sácame esto de aquí. Y ahí lo dejan. Ok, Dios dice, mientras no lo arregles, no hay nada. Se cierra la llave, querido. Por eso es importante. Regresamos al pasaje. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe para tener comunión con Dios, pero también por esa raíz, por ella, muchos sean contaminados. Cuando una persona guarda resentimientos, hay un doble efecto. Ella misma tiene muchos problemas en su alma y causa muchos problemas a su alrededor. Causa muchos problemas. Los demás lo empiezan a percibir, se empiezan a dar cuenta y empiezan a recibir las consecuencias. La figura que veíamos la semana pasada, que yo quiero retomar, es esa figura de una raíz. Si tú tienes, por ejemplo, un jardín, tú dices, bueno, voy a sembrar un poquito de pasto aquí en mi jardín, y limpias un cuadrito y compras semillitas y las siembras y lo empiezas a regar, dejaste limpio. Sin embargo, si ahí, en medio de ese jardín, crece un poco de hierba mala, esa hierba termina por echar a perder todo lo que hay en tu jardín, a menos que tú lo arranques, ¿verdad? Lo mismo hace el resentimiento. Echa a perder matrimonios, echa a perder iglesias, echa a perder amistades, echa a perder la relación entre un hijo y un padre, entre un hijo y una madre, echa a perder la relación entre los mejores amigos de toda la vida. Conozco a más de 2 personas que fueron los grandes amigos de toda su infancia y de toda su adolescencia, y en la preparatoria y en la universidad, y luego por una tontería terminaron por aborrecerse para siempre. Conozco matrimonios que iban muy bien, pero que por no cuidar este punto terminaron aborreciéndose y terminaron divorciándose y terminaron separándose. ¿Sabes por qué se separan las personas? Porque no se aguantan, ¿verdad? ¿Y sabes por qué no se aguantan? Porque guardan maldad en su corazón. Jesucristo no creó a la persona perfecta. No quiero decir con esto que no pueda cambiar el carácter de las personas, ¿verdad? Qué precioso es una persona que es moldeado su carácter. Qué bonito es convivir con un cristiano sincero y genuino, que es humilde de corazón. Qué fácil es llevarse con él. Sin embargo, puede tener también torpezas, ¿no? Ok. Hace mucho daño. De hecho, se han hecho estudios respecto de la amargura. Una vez la Universidad de Harvard y un hospital hicieron un estudio y concluyeron algunas cosas que son interesantes. Que los resentimientos hacen más daño que ser pobre o que estar en guerra. O sea, me refiero a la persona. Que tú guardes resentimientos te causa más daño que vivas en la miseria. También de guardar resentimientos se generan muchos problemas cardíacos. Personas sufren infartos, problemas de todo tipo, por cuestiones simple y sencillamente de los resentimientos. La mayoría de los jóvenes que presentan rebeldía o que tienen mala relación con sus padres, los médicos explicaban en este estudio, es porque le guardan resentimientos a sus padres. Empiezan simple y sencillamente con eso que se llama rebeldía pasiva. ¿Tú conoces lo que es la rebeldía pasiva? La rebeldía pasiva no es esa que se pone al tú por tú. La rebeldía pasiva es la que le dicen, oye, mijito, recoge tu plato. Y hace cuenta que le hablaron al aire.
Nadie oyó. Eso es rebeldía pasiva. Rebeldía pasiva es la que presenta a una mujer a la cual su esposo le dice: oye, mijita, mira, quiero que por favor a tal hora hagamos esto. Llegó tal hora, ¿quién sabe quién le dijeron? ¿Sabes de dónde viene eso? De un corazón rencoroso. Ah, pues me haces pues a ver quién te pela, ¿no? Bien. En este estudio pues demostraban que muchos de los jóvenes se van pronto de sus casas, se van al alcohol o a las drogas, y la raíz de eso es un corazón que guarda resentimientos. El principal motivo por el que se destruyen las iglesias y las congregaciones es por lo mismo, un corazón que guarda resentimientos. Querido, si tú tienes amargura o si tú guardas cosas, tú te estás dañando y sin querer estás dañando a los demás. De verdad. Hay algunas personas que dicen: no, yo amargura no tengo, ¿eh? Me ha tocado platicar con muchas personas que dicen: no, yo no. Eso sí, yo perdono, pero no olvido, pero no tengo amargura. ¿Has escuchado esa frase? Ay, qué bonita frase inventó el diablo para convencerte, ¿no? De que guardes cosas que no debes de guardar en el corazón. Bien, a la mayoría de la gente, así como a los alcohólicos les cuesta trabajo reconocer que son alcohólicos, ¿verdad que sí? A los alcohólicos les cuesta mucho trabajo reconocer que son alcohólicos. Uno de los principales objetivos en los programas de Alcohólicos Anónimos es la aceptación. Que acepten que tienen un problema. Bien, a la mayoría de la gente no le gusta reconocer que todo el problema que traen es que ellos decidieron guardar resentimientos. Fíjate cómo lo vive. Es más, puede ser una persona que tiene cara de una ancianita muy amable, que te saluda muy bien y que es muy educada. La Biblia dice que Dios no mira lo que ve el hombre, ¿verdad? Que Dios ve el corazón. Proverbios 26, versículos 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Qué importante. Es más, el que odia finge amar, regala cosas, saca de su bolsa, se acuerda de los cumpleaños. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. A veces lo hace para que veas, para que te des cuenta de que yo sí me acuerdo de ti, ingrato. Por eso lo hacen a veces. 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. No una, 7 abominaciones hay en su corazón. Y si a ti te gusta la simbología, el 7 simboliza la perfección. O sea que su corazón está perfectamente echado a perder. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Cuando una persona, porque tú puedes ver a una persona, se puede dar en una iglesia que llegan: hermanita, Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, o como está ahorita de moda, Dios te bendice, hermanito. Ya cambiaron hasta la frase. Y por acá atrás diciendo hay habladurías por atrás, pero de frente, ay, hermanita, qué bonito te vestiste, hermanita, muy amable, hermanita, qué gusto me da verte. Mami, qué bonito es tenerte en este 10 de mayo. Mami, qué bueno que Dios me dio una mamá como tú, y la tarjetita y las flores y bla, bla, bla. O el marido que
es infiel, mi amor, nadie como tú, mi amor. El que odia, disimula con sus labios. Y lo puede cubrir ese odio, inclusive lo puede esconder con un lenguaje evangélico. Se puede esconder con eso. ¿Que acaso Judas no entregó a Jesús con un beso? El que odia, disimula con sus labios. Lo importante es que entiendas una cosa. Dios sí sabe si hay rencor o no en tu corazón. 7 abominaciones hay en su corazón. Él cree que está medio bien, está perfectamente mal. Importante. Alguno dirá, ¿rencoroso yo? Fíjate, hay quien de verdad no se da cuenta si es rencorosa o no es rencorosa. Yo no sé si tú has hecho un test de esos que hacen las revistas. ¿Quieres saber qué tan hogareño eres? Contesta estas 10 preguntas y vas a ver si eres muy hogareño. ¿Quieres saber si eres qué tan amigable eres? Contesta estas 10 preguntas y vas a ver qué tan amigable eres. Ok, vamos a aplicarnos un test bíblico, ¿qué te parece? Para saber si estamos siendo resentidos, si estamos guardando en nuestro corazón resentimientos o no estamos guardando en nuestro corazón resentimientos. ¿Te parece? ¿Amén? Ok. Vamos a estudiar los frutos de la amargura. Si tú tienes uno o más de estos frutos, tú tienes amargura en tu corazón. Efesios 4, versículo 31 al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Y aquí tú debieras de verlo como si en lugar de esta coma hubiera 2 puntos. Porque lo que tú ves a continuación son los frutos de la amargura. Cuando una persona tiene resentimientos, se enoja. Cuando una persona guarda cosas en el corazón, saca esas cosas. Y la saca perdiendo la paciencia con los demás, la saca ofendiendo, la saca gritando, la saca exaltándose, o también la saca, como te decía hace un momento, porque el enojo no solamente es con gritos y con ofensas. El enojo es haciéndole sentir a la otra persona lo que me está haciendo sentir a mí. Ah, no me dejaste ir a jugar con mis amigos. Está bien. A ver quién te pone atención por el resto de la semana, mamá. La ley del hielo. Ese es un enojo. Hermanito, tomaste mis cosas prestadas. Hermanita. Bien. A ver quién te hace caso cuando necesites algo. A ver quién te da de desayunar. El enojo es la venganza. El enojo es hacerle sentir mal a la otra persona. El enojo va desde que tú te calles la boca y le retires el habla, que le pongas una mala cara, que le hagas sentir cucaracha cuando te está diciendo algo, hasta que le digas palabras hirientes como tarado, o algunas más fuertes que se metan con su inteligencia, que le digas amablemente, eres un tontito. Es una manera de desquitarse. Querido, si tú te enojas, como lo veíamos la semana pasada, eso tiene una raíz. Ahora hay una segunda manifestación. La ira. La ira es un enojo sin control.
Y puede ser desde aquella persona que se exalta tanto, que empieza a aventar cosas para todos lados. O has visto personas que empiezan a decir ya leperadas y pierden el control y se están 5 o 10 minutos hablando incoherencias y gritándole a la gente. Y tú, y es que eres así, y así, y así, y así. ¿Has visto personas así? Eso se llama ira. Y tiene una raíz: el corazón. Pero ahora, la ira también se manifiesta porque no todos son tan valientes como para levantar su voz. Entonces también se manifiesta de manera pasiva. Te dejo de hablar 5 años. Te dejo de hablar 10 años. Me voy a ir a la tumba y no te voy a volver a dirigir la palabra, para que sientas todo mi coraje. Eso también es una manifestación de ira. Es una venganza exaltada, pues es como el enojo, pero más grande, ¿no? Quien tiene iras, quien pierde, ay no, es que sí es mi temperamento, querido. Cuando eras un bebecito no tenías ese temperamento. Simple y sencillamente estás guardando cosas y estás sacando las cosas que guardas en tu corazón. Siguiente punto o siguiente manifestación de un corazón resentido: la gritería. ¿Conoces a una persona que le tiene poca paciencia a los demás? ¿Conoces a una persona que con cualquier persona que se encuentra en la calle empieza a gritarle? Es muy fácil para ofender. Aparentemente tiene un gran temperamento para salir en defensa de. Más bien tiene un corazón tan resentido que grita, levanta su voz. Hay mucha gente que es hasta una especie de mecanismo de defensa, si lo hablamos en términos psicológicos. La persona que grita mucho tiene muy lastimado su corazón. Las personas que levantan mucho su voz es porque tienen muy lastimado su corazón, y es una manera de decirte, pues pinta tu raya, ¿no? Bueno, así los que gritan y los que ofenden mucho, lo único que tienen es que tienen un corazón muy resentido. Otra manifestación. Esta es diferente, fíjate. La maledicencia. Viene de la palabra griega blasfemeo. Blasfemeo es hablar mal de. Ah, la hermanita tan buen carácter, siempre tan amable, siempre tan linda. Pero cuando no está aquella hermana con la que convive en la escuela dominical, por acá le anda diciendo a las personas: oye, deberías de ver cómo tiene a sus hijos, deberías de ver cómo tiene su casa, oye, y la verdad se viste como ramera. Y empieza a hablar, y déjame platicarte también de su esposo, que es así, que es asá. Siempre hablando detrás de las personas, siempre chismeando y hablando y diciendo algo de su prójimo cuando su prójimo no está presente. ¿Conoces a una persona que habla detrás? Es muy probable que estés viendo a una persona que no tiene un corazón íntegro y que tiene muchos resentimientos. ¿Conoces a una persona que siempre se está quejando de su esposo? Es una persona que está muy resentida con su esposo. Por cierto, siempre está llenando el corazón de sus hijos de resentimientos. ¿Conoces a alguna persona que siempre se está quejando de sus padres? No, mis padres son lo máximo. Pero siempre se está acordando, me hacían esto, me hacían esto, me hacen esto y me hacen esto. Esa persona está bien resentida. Maledicencia. Por último, el último fruto de la malicia, y ahí tú podrás decir, bueno, si ya tienes uno, yo te diría, es probable que tú tengas resentimientos. La malicia. Y toda malicia. ¿Sabes lo que es la malicia? Pensar mal de los demás. La malicia es una desconfianza. Y la malicia tiene una raíz. Cuando tú tienes, disculpa que utilice este término, voy a ponerte un ejemplo diferente para que tú me entiendas. Un servidor tiene una perrita en su casa. Y cuando se porta mal,
se le da una corrección. Cuando ella ve que te acercas a ella con el mismo objeto con que la corriges, siempre piensa que la van a corregir. Ok, aquella persona que guarda resentimientos en su corazón, aquella persona que, no sé, algún día la han hecho sentir mal, la han hecho sentir menos, se han burlado de ti. ¿De quién no se han burlado en esta vida, verdad? Cuando estás en la primaria todos se burlan de todos y todos menosprecian a todos y todos le hacen mal a todos. De mí se burlaron muchas veces y lo digo con vergüenza, yo también me burlé de muchos antes de ser cristiano. Pero hay algunas personas que se toman muy a pecho esas cosas. Y entonces viene una especie de espíritu de pensar que lo que hacen las otras personas siempre lleva la intención de dañarte. Llegó la hermana y no tuvo la atención de saludar, híjole, le caigo mal. Ya lo sé, le caigo mal. Fulanito de tal dijo una cosa, lo dijo por mí, segurito lo dijo por mí. Quizá ahorita estoy hablando este mensaje y alguno está diciendo, ¿quién sabe quién le dijo al hermano mi vida? Que está diciendo todas las cosas que yo hago. Malicia. Malicia. Piensa mal de los demás. La malicia es una desconfianza, es un espíritu. La malicia tiene también una raíz que es, o bueno, una ramificación, un espíritu de rechazo. Aquellas personas que tienen ciertos complejos, sobre todo de inferioridad, es porque algún día los despreciaron, se burlaron de ellos. Y siempre están pensando que las personas se están burlando de ellos. Siempre están pensando que las personas les quieren hacer mal. Si tú tienes, a lo mejor tú no eres ni gritón, ni iracundo, ni malediciente, pero si tú eres de esas personas que piensa que todo el mundo está pensando en hacerte sentir mal, segurito tú tienes dentro de tu corazón una raíz de amargura. Cuando tú piensas, por ejemplo, que tus padres hicieron tal cosa para fastidiarte, bueno, de entrada tú si ya estás pensando que tus padres hacen las cosas para fastidiarte, pues ya es evidente que tú tienes amargura, ¿verdad? La malicia es otra manifestación. Quizá después de esto que te acabo de decir, tú podrás darte una idea. Pues mi corazón sí guarda maldad. Lo que nos enseña la Escritura es a sacar esa maldad. Y de eso te quiero hablar. Si tú tienes un complejo de inferioridad o esa desconfianza o ese mal carácter, entiéndelo, la raíz es esa. Pero tú tienes que entender algo, tú no te puedes quedar así. Tú tienes que entender cómo ve Dios a una persona que no perdona. Porque algunos dicen, pues es un detallín. No tomo, no fumo, no robo, pago mis deudas. Pues ¿qué? Es mi derecho, ¿no? Es mi corazón. Mundanamente hablando, sí se puede ver. Primero de Juan 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una persona que guarda maldad en su corazón termina por sacarla. La saca con gritos, la saca con malas palabras, la saca como Caín con Abel, desquitándose. Estaba tan amargado contra su hermano porque su hermano tenía ciertos favores que él no tenía, terminó matándolo. Bueno, hay personas que no se atreven a matar, pero pues, ay, a mi esposo veo que lo quieren mucho. Oigan, lo que pasa es que ustedes no lo conocen. A ustedes les presenta una cara, pero si lo conocieras en la casa.
ya lo destruiste. Ya lo destruiste. El que aborrece a su hermano es homicida. Quien está resentido y guardando rencores en su corazón no tiene aspiraciones de entrar en la vida eterna. No las tiene. Decía ahí, ¿no? Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo curioso, fíjate, es que normalmente las personas... A ver, levanten su mano. ¿Quién quiere que Jesucristo le perdone sus pecados? Levanta tu mano, por favor. Todos, ¿verdad? Yo creo que no hay aquí alguno que diga, no, pues yo no quiero que Dios me perdone. Todos quieren. Y si le preguntamos al mundo, todos quieren que Dios nos perdone los pecados, y eso está bien. Pero no todos estamos dispuestos a perdonar a los demás. Y la Biblia nos pone un ejemplo, nos pone el ejemplo de una persona que le debía muchísimo dinero a un rey. Muchísimo dinero, eran años y años y años y años de trabajo lo que este hombre le debía al rey. Muchísimo. Y el rey estaba a punto de meterlo a la cárcel. Y este hombre le rogó y le pidió perdón y le dijo, mira, perdóname, te lo voy a pagar todo. El rey tuvo misericordia y le pagó y le perdonó la deuda. Y después esta persona que fue perdonada se encontró a otra persona que le debía una cantidad extremadamente pequeñita en relación a lo que él le debía al rey. Y no le quiso perdonar. Agarró a esa persona, la metió en la cárcel. Y por más que la otra persona le rogó, no lo quiso perdonar. Cuando se enteraron los consiervos, le fueron a decir al rey, oye, mira, aquel hombre que perdonaste hizo esto con su consiervo. Entonces el rey se enojó, tomó a esa persona y la metió en la cárcel. Es tipo y figura de lo que Dios va a hacer con nosotros, querido. Esa historia que te estoy narrando está en Mateo 18 y termina así. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Ahora, quiero terminar esta enseñanza, o bueno, llegar a la última parte de esta enseñanza, explicando qué es perdonar, porque la gente a veces se confunde, y realmente cuando se habla de perdonar, no se sabe perdonar. Hace ratito te dije esa frase, yo perdono pero no olvido, ¿no? Muchas personas creen que perdonar es eso. Yo perdono, pero no olvido. Fíjate que había unos gemelitos, unos niños chiquitos, que estaban jugando pesado un día en su casa. Estaban jugando muy pesado, estaba subiendo el tono del juego, y de repente uno de ellos, el niño o la niña, agarra un plato y se lo avienta en la cabeza y se lo rompe en la cabeza a su hermana. Y la hermana estaba pues furiosa, estaba enojadísima. Se fue a una esquina y dijo, yo no quiero saber nada de mi hermano. Su mamá era cristiana y le dijo, no, mira, perdona. Y bueno, estuvo ahí un buen rato, perdona a tu hermano, no te puedes ir así. De plano utilizó este argumento. Imagínate que viene el Señor hoy en la noche y te mueres. ¿Te vas a morir sin perdonar a tu hermano? La niña, como también ya conocía algo de la Biblia, dice, está bien. Por hoy está bien. Pero si Dios no viene hoy, que mañana mi hermano no crea que le va a ir bien. A veces así pasa con las personas. Pues sí, perdono hoy, pero no creas que se me va a olvidar fácilmente lo que me hiciste. Ese es un grave error. Es un grave error. No sé si tenemos la siguiente diapositiva. Son las palabras de un psicólogo, un profesor en psicología llamado Charlotte Bahn. Él dice lo siguiente respecto de perdonar. Perdonar no significa ignorar una injusticia. Existen algunos mitos acerca del perdón.
Un mito significa algo que no es realidad, que se forma en la mente, en la cultura, etcétera, y que aceptamos como un hecho, pero no tiene fundamento alguno para ser comprobado y simplemente se acepta. El profesor de psicología Charlotte Bahn, en un colegio de Estados Unidos, dice lo siguiente: perdonar no significa ignorar una injusticia, es una injusticia, o permitir una persona que constantemente te esté tratando mal. Recuerda que perdonar no es solo lloriquear. Toma un esfuerzo valiente para que se produzca el perdón, para que hagas a un lado tus resentimientos y ejercites el músculo moral, que es esa parte de nuestro ser donde decidimos hacer bien o hacer mal. Pocas palabras lo que este hombre está diciendo: mira, perdonar no es que te hagas tonto y que te diga, no, pues es que me está poniendo el cuerno. No me está poniendo el cuerno, no me está siendo infiel. No es cierto que llegó a las 3 de la mañana borracho, no es cierto. No es cierto que me pone mala cara todos los días. O sea, que tú estés ahí lavándote el coco, eso no es perdonar. Eso no lo es. Perdonar tampoco es que te eches a llorar en tu cama. Eso tampoco es. Perdonar es enfrentar el problema. Perdonar es tomar decisiones. Es decir, pues sí está haciendo mal, sí me está ofendiendo, y voluntariamente decido perdonar. ¿Sabes qué es lo que hacen las personas? Normalmente se quieren olvidar de los problemas, pero los dejan ahí guardaditos en la bodega. Eso no es perdonar. Según la Real Academia de la Lengua Española, perdonar, dice la primera definición de perdonar: dicho de quien ha sido perjudicado. Perdonar es remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Perdonar es no tener en cuenta la ofensa o falta que otro ha cometido. Perdonar es exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos, o eximirle de la obligación que tiene. Remitir, o en pocas palabras, es lo mismo, es no tomar en cuenta la ofensa. Pero quiero darte la idea de la Biblia. La idea de la Biblia es una idea un poquito más completa de lo que Dios está esperando que tú entiendas. Cuando la Biblia habla de perdonar, o de la palabra perdón, sobre todo en el Nuevo Testamento aparece la palabra griega afiemi, que quiere decir enviar afuera o despedir. Afiemi quiere decir enviar afuera o despedir. ¿Verdad que al inicio de esta enseñanza te dije que el corazón guarda maldad? Bueno, la idea de la Biblia es: suelta la maldad, deshazte de la maldad, como si la tuvieras amarrada, desamárrala y sácala. La idea que la Biblia da obviamente es: no guardes, suelta, afloja, despide. La ofensa está, ok, no guardes, suelta. A diferencia de cómo enseñan hoy los psicólogos y los médicos brujos baratos, a lo mejor tú has escuchado en los cursos esos de superación, que para perdonarte tienen que hipnotizar y regresarte al vientre de tu madre, para recordarte, y te pasan un relojito y hacen que llores y que recuerdes que tu mamá no te quería tener y que por eso te sientes rechazado. Puras patrañas de médicos brujos baratos de estos tiempos. Si tú guardas resentimientos es porque tú quieres, porque un día te ofendieron y en lugar de dejarlo ir, decidiste guardar, y por eso te estás haciendo daño tú, le estás haciendo daño a los demás,
y eres culpable delante de Dios. Te ofendieron y decidiste guardar resentimientos. Te dejó tu esposo. Ok, de eso no podrás no tener culpa. Pero si tienes mucha culpa de haber decidido decir, pues ahora me las va a pagar, y estarlo recordando, y estarlo trayendo ahí, y estarle diciendo a tus hijos, tu papá es así, 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 así. De eso sí tienes culpa. Lo guardaste. A diferencia de lo que dicen los médicos brujos, que necesitas una terapia, para perdonar se necesita una actitud. Perdonar es una actitud. Es obedecer a Dios. Si tú te armaras de las palabras de Cristo cuando te ofenden, cuando se te cierra un camión, yo no sé cuántos de los que están aquí reaccionan como Cristo dice que hay que reaccionar. Cuando se te avienta un coche en la calle, yo no sé si pones la otra mejilla en lugar de pensar muchas cosas indebidas de aquella persona que se te aventó. Perdonar es una actitud. La Biblia nos enseña cómo reaccionar cuando se nos ofende. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Te explico algo que es importante. Esa es la ley del talión que aparece en la ley de Moisés. Sin embargo, en los tiempos de Jesús ya se había tomado mal, porque era una ley de justicia, sí es cierto. Cuando una persona le robaba a otra, se le tenía que restituir, se tomaban de las cosas de la persona y se le restituía a la persona, pero eso lo hacían los jueces, no las personas. Pero el corazón duro de los hombres ya había dicho, pues me la hiciste, me la pagas, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ya en los tiempos de Jesús ya se había entendido mal. Me la haces, me la pagas. Pues no, no es así. Regresamos al pasaje. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Verdad que aquí está hablando de ofensas? Está hablando de ofensas. Está hablando de cuando alguien te lastima. Está hablando de cuando alguien te menosprecia. Está hablando de cuando alguien te insulta o hace algo que te hace sentir mal. Ok, entonces te dice cuál es la actitud. No pongas resistencia. Si te hieren, mejor está dispuesto a que te vuelvan a herir por segunda ocasión. O sea, no tienes que tomarlo literal. Le pongo el otro cachete para que me des otra cachetada. No, no es así. Antes de desquitarme, antes de guardar resentimientos, prefiero volver a ver esta maldad que me estás haciendo, antes de que mi corazón se llene de maldades. Antes de que yo haga algo en contra tuya, mejor vuélvemelo a hacer. ¿Sí entiendes la actitud? Eso no quiere decir que no puedas tú tomar ciertas precauciones, ¿verdad? Pero está hablando de la actitud del corazón. Jesús, el ejemplo que daba es que cuando le maldecían, no respondía con maldición, aguantó otras maldiciones, y luego aguantó burlas, y luego le escupieron en el rostro, y en ninguna de ellas dijo algo, ¿verdad? Una actitud de perdón. Una actitud de perdón. Sigue diciendo, y al que quiera ponerte a pleito, hay intención, quiere ponerte a pleito. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Quiere pelear? ¿Te está provocando? ¿Quiere sacar algo malo de ti? ¿Qué es lo que quieres?
quédate con él. Quédate con él. ¿Cuál es el problema? De todas maneras, de este mundo no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? No nos vamos a llevar nada. Y ese quiere pelear, quédate con él. No quiere decir que tú no puedas acudir a las autoridades, ¿verdad? Si alguien te está asaltando, no estoy diciendo eso. Hay autoridades. Pero antes de que tú te pongas al tú por tú con alguien y que tú guardes maldad en tu corazón, deja que se vaya con lo que quiere. ¿Entiendes? Fíjate si eso lo entendieran los hijos hoy en día, que se matan, se pelean por una casita de Infonavit que haya dejado su padre. No menosprecio ninguna casita de nadie. O se matan por un carro, una carcacha. Se andan matando para repartirse unos centavos. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Quieres amar? Aprende a perdonar. Aprende a ceder. Aprende a no querer imponer siempre tu razón. Sigue diciendo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿No te recuerda esto a los maridos injustos? A los patrones injustos, a los papás que no conocen a Dios o que dicen conocer a Dios y que son hipócritas y que no tienen ningún sentido de justicia con sus hijos. En los tiempos de Jesús había una situación muy injusta. Los romanos tenían derecho, si tú eras judío y te encontrabas a un romano y él venía cargando un bulto, tenía derecho que tú le cargaras su bulto 1 milla, para donde fuera. Tú ibas para allá, pero él venía para acá, te vas para allá con él 1 milla. Tenían ese derecho. Qué amargura tan grande en el corazón, ¿verdad? Qué coraje. Dice Jesús, mira, antes de que te amargues, mejor vete otra. Vete otra y vete sonriendo y vete dándole gracias a Dios. Bendito sea, Señor, porque me permite servir a esta persona tan difícil. Que se convierta con mi servicio, Señor. Si muchas mujeres aprendieran a amar a sus maridos conforme a estas palabras de Cristo, ya se hubieran convertido. Porque no necesitan que el hermano fulano les meta una regañada. Los voy a traer a la congregación para que el hermano les hable la palabra fuerte y los regañe. Y no se van a convertir. No se van a convertir hasta que los sirvas, hasta que sirvas a tu esposa. Se van a convertir tus papás cuando los sirvas, cuando tu carácter refleja el de Cristo. Ahí sí se van a convertir. Versículo 43. Versículo 42, perdón. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil, ¿verdad? No, fíjate que no es tan difícil. No es tan difícil cuando tú aquí cumples algo que me voy a cruzar aquí para enseñarles. Cuando tú aprendes a hacer esto, cuando tú aprendes a orar, y cuando tú le aprendes y tú imitas el ejemplo de Jesús, y repites sus palabras y le dices, Señor, perdona a mi esposo que no sabe lo que hace. Perdona a mis padres que no te han conocido y no saben lo que hacen. Perdona a mi maestro de la escuela que no sabe lo que hace. Perdona a mi patrón que no entiende lo que yo sufro, ni cómo me duele esto, ni no entiende mi situación. Yo lo perdono, perdónalo tú, Señor. Entonces ya no se vuelve tan difícil. Déjame platicarte el caso de una mujer que es impresionante. En España había una misión en una de las colonias más pobres de España, y
era uno de esos barrios muy pobres, llenos de droga, llenos de alcoholismo. Estaba muy triste la situación. La mayor parte de la gente de ese barrio estaba sumida en una gran depresión y tristeza. La condición era horrible. Sin embargo, se convierte en una muchachita y se convierte de una manera muy hermosa. Y por su testimonio se convierte su mamá. Y en la mamá pasó algo muy bonito, algo que de verdad llamaba muchísimo la atención, porque esta señora tenía un esposo que le era infiel, y que en el mismo barrio tenía otra mujer con la cual tenía 2 niños. Y después de algún tiempo la señora se acercó al pastor y le dijo: hermano, en todo este tiempo de oración y de servicio a mi esposo, lo único que he conseguido es que pase la noche con nosotros en la casa. No he conseguido más. Sin embargo, hace poco me dijo que la mujer con la que tiene los hijos se va a morir. O más bien me enteré que la mujer se va a morir y me atreví a preguntarle qué iba a ser de esa mujer y qué iba a ser de los niños. Y mi esposo me dijo: no tienen esperanza. No tiene esperanza. Entonces yo le dije que yo quería cuidar a esos niños y que yo quería ser su madre, que yo quería servirlos y tenerlos como mis propios hijos. Querido, cuando amamos y cuando oramos por lo que nos lastiman, por los que nos persiguen y por lo que nos hacen daño, Dios hace milagros en los corazones. Ese es un ejemplo real de una vida genuinamente cambiada. Querida, yo no te digo que no sea una gran injusticia que tu marido te sea infiel, o que tu mujer te trate así o asado, o tu papá, o tu jefe, o quien sea. La gran pregunta es: ¿ya estás orando por él? ¿Ya estás haciéndole el bien como dijo Jesús? ¿Ya estás dispuesto a ponerle la otra mejilla antes de contestarle o hacerle algún mal? ¿Ya estás dispuesto a hacer cualquier cosa a favor suyo en lugar de guardar algo en su corazón? El perdón tiene mucho que ver con la oración. Es una actitud, sí. Pero tú dices: es que no he podido sacar esta cosa, tiene aquí 20 años en el corazón. ¿Y qué acaso Jesucristo no hace milagros? Jesucristo hace milagros. Jesucristo cambia las vidas, cambia las personas. Un día había un joven que era ciego. Este joven jamás había visto las flores, era ciego, nació ciego. Sin embargo, las había olido muchas veces. Y le preguntaron: oye, ¿para ti qué es el perdón? Él dijo: mira, es como el aroma que embalsama la vida. Y le dijeron: pero si te ofenden y te lastiman. Entonces este joven se quedó pensando. Dijo: es como cuando pisamos las flores y las hacemos pedazos. Es ese aroma que sale. Ese aroma que tú percibes cuando rompes las flores, porque ¿verdad que se sigue percibiendo su aroma? Ok, para eso es el perdón. Para las faltas, para las ofensas. Querido, cuando tú aprendes a acercarte a Dios y decirle: ayúdame a soportar a este que me cuesta trabajo, Dios hace milagros. Marcos 11, versículos 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Querido, y algo que es particularmente especial en la Biblia es que a Dios le gusta que le demos el rostro. Y cuando estamos ahí a solas con Él, Él nos pide que te acuerdes de quién te ofendió en este día.
Hay una práctica que es muy buena que tú hagas, que es ponerte a cuentas con Dios todos los días y que te acuerdes quién te ofendió. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos los días, al finalizar el día o al comenzar el día, acuérdate con quién tuviste roces, quién te ofendió, quién te lastimó, quién te hizo injusticias, y dile a Dios: ayúdame a soportar, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar. Aquella persona que se atreve a hacer eso y a darle el rostro a Dios es ayudada por Dios. Aquella que lo hace de todo corazón, por supuesto. Aquella que le dice: Señor, pues mira nomás lo que me está haciendo mi esposo, mi esposa, mi mejor amigo, mira lo que me hizo. Pero mira, Jesús en eso nos puso ejemplo a todos, ¿verdad? Cuando tú estés ahí de rodillas y tú le dices: mi mejor amigo me traicionó, Jesús te va a recordar que a él también lo traicionó su mejor amigo. Si tú le dices: Dios, mi madre, mira, me despreció, él te va a recordar que su mamá no creyó en él hasta después de que fue crucificado y resucitado. Si tú le dices: Señor, la gente que me rodea me menosprecia, él te va a decir: a mí también me menospreciaron. Si tú le dices: Señor, esto me dolió, él te va a mostrar sus manos y te va a mostrar su espalda. Si tú le dices: ¿qué le puedes decir a Dios? Que él no haya padecido y que no le haya dolido más que a ti. Y entonces ahí, de rodillas y a solas, él te ayudará y te enseñará a perdonar. La oración es algo muy importante. Él nos enseñó a orar eso. No te dijo: pídeme coches y pídeme casas. Mateo 6, versículo 12. Nos enseñó a orar esto en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, mira qué injustos son mis padres conmigo. Él te va a decir: más injusto has sido tú conmigo y te he tenido paciencia. ¿Verdad? Mira mi hermano, Señor, que no me tiene nada de cuidado con mi vida. Yo estuve dispuesto a todo por ti, te va a contestar el Espíritu Santo. Cuando tú te acercas a Dios y le dices: ayúdame a perdonar y ayúdame a sacar la maldad, Dios verdaderamente te ayuda. Termino con este pasaje, pero antes quiero decirte algo que es importante. El resentimiento es una enfermedad. ¿En qué sentido? En que te hace pedazos. Es como un cáncer, que si no lo sacas termina por hacerte pedazos. Entre más años pasan en la vida de una persona que guarda resentimientos, es como si fuera un costal que se va haciendo más y más y más y más grande. Y por eso hay personas que tú puedes ver, y lo digo con todo respeto, que tienen ya mucha edad y que tienen un pésimo carácter, que cuando las recuerdan cuando eran jóvenes que tenían carácter tan bonito, y ahora las ven que tienen 60, 70 años y qué difíciles son de soportar. ¿Sabes por qué es? Porque han guardado mucho, porque se han dañado mucho y han dañado a muchos. Y es una gran enfermedad que lastima y que daña como si fuera un cáncer. Cristo es el médico del alma, querido. Y Cristo está dispuesto a sanar a todo aquel que quiere ser sanado. Todo aquel que en verdad quiere ser sanado, Cristo está dispuesto a sanarlo. Para Cristo no hay imposibles. Hay ofensas muy duras y muy graves. Hay cosas que a veces no se pueden decir delante de nadie, como un abuso sexual. Situaciones muy fuertes y muy tremendas, las cuales
De todas formas, no te dan derecho a guardar nada en tu corazón. Sin embargo, Dios sí sabe qué cosas nos duelen, qué cosas nos lastiman. Y el camino para aliviar esas cosas no es guardar, es ir con Cristo para que sane. El que guarda resentimientos a la herida, lo único que hace es que le pone tierra a la herida, y le pone sal y le pone limón. Eso es lo que hace. Cuando te ofenden, lo que necesitas hacer es ir con Cristo y enseñarle tu herida para que Cristo la sane. Eso es lo que necesitas. Ir con Él para que Él sane tu herida. Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizá tu marido es muy difícil de soportar. Quizá es tu papá, quizá es tu patrón, quizá es tu vecino. ¿Quién sabe quién sea? La invitación de Cristo para todos es la misma. Ven, muéstrame la herida y yo la curo. Muéstrame la herida y yo la sano. No guardes. Déjala ir. Muéstrame tu herida y yo la sano. Cerremos los ojos un momento. El amor, dice la Escritura, el verdadero amor no guarda rencor, no guarda resentimientos. Hay ofensas, sí hay ofensas en esta vida. Hay cosas y momentos muy tristes en esta vida, momentos muy dolorosos, momentos muy complicados, fricciones con los demás, o a lo mejor tristes recuerdos de nuestra niñez o adolescencia, haber soportado a alguien que nos haya hecho mucho daño. Pero el camino no es el camino de guardar. El camino de guardar, lo único que está haciendo es hacerte daño. Lo único que está haciendo es dañar a los demás. Lo único que está haciendo es lastimarte más a ti mismo. Es necesario que tú aprendas a ir a Dios, querido. No solo que digas voy a perdonar en mi corazón, sino en tu corazón, sino que digas, Señor Jesús, enséñame a sacar todo esto que tengo guardado. Porque yo no sé si tú lo sepas, pero a Cristo le importas. Yo no sé si tú lo entiendas, pero si quizá tú puedes decir o puedes estar muy resentido con este mundo o con alguna persona en particular porque no te valoró o no te apreció, piensa y entiende que hay alguien que sí te ama, que hay alguien que quiere tu bien, que hay alguien que busca lo mejor para ti, para tu vida. Y ese alguien quiere enseñarte a perdonar. Ese alguien quiere sanar tus heridas. Ese alguien quiere aliviar tu corazón. Pero depende mucho de ti. Depende de tu actitud. Depende de si tú quieres ser sanado. La Biblia nos enseña que había personas que tenían muy cerca a Cristo, pero que no tenían la fe necesaria para decirle, Señor, sáname.
Había personas que tenían cerca al Hijo de Dios, pero que cerraban su corazón. Y había otra clase de personas que estaban muy conscientes de su necesidad. ¿Qué tan consciente estás de tu propia necesidad, querido amigo? ¿Qué tan consciente estás de la necesidad de tu alma? Querido, hoy en medio de nosotros está el médico de médicos, el doctor del corazón, el doctor del alma, es Jesucristo. Aprende a ir a Él, aprende a orar, aprende a echar en Él tus cargas. Escuchemos este canto mientras meditamos un poco o mientras lo dedicamos a la oración. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está
Dios tiene esa buena disposición de sanar tu corazón, de limpiarlo para que en Él habite por la fe Jesucristo. Pero depende mucho de ti, querido amigo. Depende de ti. Depende de que tú quieras dejar ir, de que tú quieras soltar todas aquellas cosas que tienes contra tu padre, contra tu madre, contra tu esposa, contra tu amigo, contra tu hermano. Depende mucho de ti. Querido, Cristo puede hacer milagros en todos los que se acercan a Él con humildad. Él abrió los ojos de los ciegos y levantó a los paralíticos. Y Él puede ayudar a limpiar cualquier corazón, por resentido que esté. Y lo único que está esperando es que tú te acerques con humildad y le digas: quiero tu ayuda, Señor. Que tú vayas y tengas el valor de decirle: Señor, me ofendieron, pero yo guardé y he pecado contra ti por eso. Dile a Dios que te ayude. Pídele a Dios de su gracia. Precisamente ese resentimiento que hay en tu corazón es lo que hace que tus oraciones no lleguen al cielo. Pero hoy Cristo está aquí. Te quiere ayudar. Te quiere bendecir. Te quiere restaurar. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti.
por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado. Querido amigo, aprende a ir a solas con Dios. Aprende a decirle lo que hay en tu corazón. Y si eres sincero y estás decidido, Él te ayudará a perdonar y Él te ayudará a soportar. Es tu decisión. Es tu decisión. Tú decides guardar o tú decides sacar. Cristo está dispuesto a ayudar a todo aquel que quiere perdonar. Padre amado, gracias Señor, que aprendamos cada día de tu ejemplo y que tu buen espíritu nos enseñe a amar en hechos y en verdad, Señor amado. Transforma nuestro carácter, cambia nuestro corazón, amado Dios, para que seamos moldeados a tu imagen, Señor. Te pido por cada uno de los presentes, Señor, porque tu buen espíritu les ayude, Señor, para que tu buen espíritu les conduzca por tus caminos, Señor, y aún les ayude, Señor amado, a ir con aquel que sabe limpiar y sanar los corazones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas.